Un día como hoy de hace 76 años, a esta misma hora, las 10 menos cuarto de la noche, Cádiz sufría una de las mayores tragedias de su historia. Una enorme explosión en la base de defensas submarinas en el barrio de San Severiano se cobraba nada menos que la vida de 152 personas, causando miles de heridos. La explosión hacía estallar los cristales de numerosas casas, destruía edificios, pero sobre todo cambiaba la vida de una ciudad cuando parecía ir saliendo de las penurias de la posguerra. Paisaje lindo. Aquel 18 de agosto de 1947, el ambiente de Cádiz debía ser el de una calurosa noche de verano. Personas paseando, intentando calmar el sofoco de la canícula, los cines de verano funcionando para la alegría de los más cinéfilos, Antonio Machín y Bonet de San Pedro en el Cortijo de los Rosales y muchas familias dispuestas a cenar una noche más. Lo peor de la posguerra parecía ir pasando. Al menos eso podía leerse en la prensa de la época. Sin embargo, a las 10 menos cuarto de la noche, cuando las señales horarias de Radio Nacional de España suenan, Cádiz se convertiría en el escenario de una tragedia que 76 años después todavía se recuerda. Cádiz estalla por los aires. Pues bienvenidos a La Azotea, yo soy Manuel de Besa y bueno, a lo largo de este programa vamos a tener la ocasión de escuchar testimonios de personas cuyos padres sufrieron las consecuencias de la explosión y vamos a hablar directamente con gaditanos que nos van a contar historias personales sobre aquella terrible noche. Es cierto que el programa, que estamos de vacaciones, pero hemos querido hacer este alto en el camino para dedicarle este especial a un hecho que sin duda marcó la vida de la ciudad. El primero de nuestros invitados es autor de varios libros sobre la explosión, que ha investigado a fondo al punto de sacar a la luz datos que no se sabían. Tengo al teléfono a José Antonio Aparicio Florido. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué tal, Manuel? Me alegro mucho de hablar contigo. Oye, José Antonio, no sé si por edad tus padres pudieron contarte cómo vivieron aquella difícil noche del 18 de agosto. No sé si es el origen de tu interés por este suceso. Pues realmente no es el origen de mis investigaciones, ni siquiera de mi interés. Nunca le puse mucha atención a lo que había ocurrido porque a mis padres realmente les cogió en el centro de la ciudad, en los alrededores de lo que es la Plaza de las Flores y la Plaza de la Catedral, que es donde vivían los dos, ¿no? Mi padre era muy pequeño, con lo cual lo que vio es lo que todo el mundo nos cuenta, ¿no? Que el cielo se puso rojo y nada más, poco más. Me acuerdo que me decía, como una anécdota, que cayó parte de un tabique de su casa y que dentro de ese tabique había como unos zapatos antiguos que él decía que podía ser de un moro que lo hubiera dejado ahí abandonado. Imagínate las cosas que se contaban, ¿no? Claro. Y luego mi madre, pues sí que me contó que ella estaba leyendo una revista junto a una ventana, pues cerquita de la Plaza de las Flores, y la ventana abierta porque era verano, para que entrara el viento, y bueno, lo que entró fue una ráfaga de un viento que tal como entró volvió a salir y se llevó la revista de las manos y no volvió a ver la revista. En resumen, me estaba contando lo que es el efecto de la onda expansiva, el impulso de entrada de ese aire, ¿no? Bueno, decía al principio del programa que aquella noche pues Cádiz disfrutaba de un verano que, según decía la prensa, ¿no?, era esperanzador después de la guerra y la posguerra. Si te parece, vamos a situarnos en ese lunes 18 de agosto de 1947, en la zona donde se produce la explosión, que es la base de defensa submarina, donde hoy está el Instituto Hidrográfico, ¿no? Correcto. Y aunque no hay nada que hiciera sospechar lo que finalmente pasaría, sí que se había recibido varios avisos. Bueno, la catástrofe realmente estaba mucho más que anunciada. Claro. Se sabía que iba a ocurrir, pero no porque la gente lo pensara, o porque los propios militares, las propias autoridades municipales
se hubieran dado cuenta de la peligrosidad de aquello, sino porque había un informe escrito por un teniente coronel de armas navales, que es Manuel Vescos La Sierra, al que le comisionaron para ir a Cádiz y estudiar el estado de polvorines de todo el departamento marítimo. Entonces, este señor vino a principios de julio del año 43, es decir, estamos hablando de 4 años antes de la explosión, y elaboró un informe de 3 folios, es decir, un informe bastante escueto, pero en ese informe él ya plasmó la peligrosidad del almacenamiento de esas minas submarinas en la base de defensa submarinas de Cádiz, lo que ahora mismo es el Instituto Hidrográfico. Advirtió de la peligrosidad y, es más, llegó a escribir que en caso de voladura originaría una catástrofe de carácter nacional. Es decir, él sabía de la peligrosidad con tal rotundidad que, conociendo que había 300 toneladas de explosivo militar, en caso de, evidentemente, de detonación, pues la onda expansiva arrasaría todos los barrios de alrededor, con lo cual se convertiría, como así fue, en una catástrofe nacional. Y todo esto 4 años antes de la explosión. ¿Y qué ocurrió? ¿Que se ignoró aquellos avisos o cómo? Yo creo que fue un exceso de confianza. De confianza, claro. A pesar del informe, que evidentemente leyeron las autoridades de Marina, tanto del Departamento Marítimo de Cádiz, decía el capitán general de San Fernando, igual que lo leyeron en el Estado Mayor de Madrid. Todas las partes supieron de aquel informe. De hecho, está archivado en San Fernando, por lo menos una copia de ese informe está archivada en San Fernando, lo cual demuestra que de ese informe tuvo conocimiento las autoridades de Marina, pero no se hizo nada porque pensaron que esa posible voladura de la que había hablado el teniente coronel Vescos, difícilmente se produciría. Claro. Claro, ellos pensaban que todo contendría trilita y que la trilita es una sustancia química explosiva que se conserva muy bien en el tiempo a pesar de cualquier circunstancia que pueda ser de calor, humedad o cualquier otro tipo de elemento, ¿no?, que pudiera deteriorar la trelita. Realmente la trelita se puede conservar por tiempo indefinido sin prácticamente tener un especial celo en su conservación. Pero lo cierto es que no tenía trelita. Lo cierto es que había 50 cargas de profundidad WD alemanas que no contenían trelita. De hecho, no contenían ni una pizca de trelita. Todo lo que tenía era algodón pólvora, y el algodón pólvora es una de las sustancias más peligrosas de la industria química. Además, en pleno verano, ¿no?, con el calor, ¿no? Esa fue la circunstancia clarísima y principal, el calor, pero ya no el calor del año 47, sino el calor del año 43, del año 44, del año 45, y acumulando calor, acumulando descomposición por calor. La sustancia que contenían pues se fue deteriorando, se estaban produciendo reacciones exotérmicas, porque en el momento en que se descompone la nitrocelulosa se forman unos gases nitrosos en el interior de un artefacto que es hermético. Esos gases nitrosos al mismo tiempo alimentaban la descomposición del resto de la materia y se fue generando ahí pues una reacción química que además iba progresando cada vez de forma más rápida hasta que llegó un momento en que ya no pudieron más y explotaron. Bueno, llegan creo que eran las 9:47, ¿no? Bueno, realmente se habla de las 10 menos cuarto como hora así más aproximada, porque sí que se sabe que a esa hora estaban sonando los cuartos de Radio Nacional de España anunciando el informativo nocturno, y claro, pues más o menos suele ser a las 10 menos cuarto de la noche cuando se producía ese informativo, ¿no? Y fue en ese momento, o sea, sonando justamente a los cuartos cuando se produce la explosión. Bueno, pues se produce la explosión. Yo no sé si tú puedes ponernos un poco en situación. ¿Qué es lo que ocurre en los minutos posteriores a esa explosión? Me imagino que un revuelo enorme, ¿no? Pues de forma inmediata se va la luz. Eso que parece que puede ser algo
No. Que no puede ser lo más importante, ¿no?, dentro de una catástrofe. Ajá. Pero claro, atender una catástrofe de noche y sin luz ya es un problema, ¿no? Porque el verte sin luz y sin poderte mover por una ciudad, porque Claro. todo se quedó literalmente a oscura, pues dificultaba el reencuentro de los familiares, el hallar a tus parientes, el localizar a los cadáveres, el atender a los heridos. Bueno, eso, lo principal, la falta de luz. Ajá. Y luego ya en la zona especialmente siniestrada, que es la zona de San Severiano y todo lo que es el barrio obrero, donde estaba el puente de San Severiano, el propio astillero Echevarrieta, la zona de la vía del tren, la zona de Bahía Blanca, ¿no?, que son las más afectadas. Bueno, pues todo aquello era un campo de escombros. Claro. Los camiones que venían en auxilio y venían desde San Fernando, tanto los de Marina como los de la Infantería de Marina, pues no podían transitar. Había que desescombrar las calles y volvemos a lo mismo, a oscuras, claro, con la dificultad que eso tiene, ¿no? Entonces, para poder entrar, primero había que desescombrar. Esa destrucción, esa devastación, fue un gravísimo problema. Y luego ya la atención de los heridos. Estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 heridos, no caben en un hospital. Y aunque pudieran entrar por la puerta de un hospital, no podían ser atendidos por los pocos médicos y enfermeros que entonces había. Claro, ni siquiera contando el hospital de San Juan de Dios, el hospital de... Eso, porque por entonces está el de San Juan de Dios, ¿no? Estaría el hospital de Mora también. Digamos, lo que sería un hospital... el hospital general, lo que se conocería por lo que hoy sería el Puerta del Mar, en aquel entonces era el hospital de Mora, el hospital principal, porque reunía, digamos, todas las especialidades posibles, ¿no? Luego estaba el hospital de San Juan de Dios, claro, que era un hospital, bueno, que tenía menos recursos, sobre todo modesto, a la hora de hacer intervenciones y tal, pero bueno, se podían atender a los menos graves. Y luego pues también estaba, por ejemplo, la Casa de Socorro, que la llevaban los caballeros hospitalarios, que ahí, por ejemplo, sobre la Casa de Socorro podrían entrar cientos de personas. Claro. No llegarían a quizás no llegarían a 500, pero sí más o menos en esa cifra solo en la Casa de Socorro. Los médicos que actuaron en el hospital de Mora hablaban de entre 5.000 y 10.000 heridos solo en el hospital de Mora. Luego en los hospitales de San Fernando, donde los camiones del ejército iban trasladando a los heridos también, pues los más graves fueron al hospital de San Carlos, que hacía, digamos, era su homólogo comparable con el hospital de Mora, pues estaba el hospital de San Carlos, claro, de San Fernando, y luego estaba un hospital ya parecido al hospital de San Juan de Dios, que sería el hospital de San José, allí en San Fernando también, donde iban los menos graves, y ya los leves los llevaban al hospital de Cruz Roja de San Fernando. En San Fernando había 3 hospitales y en Cádiz teníamos 2, bueno, y un tercero. En Cádiz teníamos también el hospital militar de la Plaza de Flagela. Claro, es verdad. El hospital, ese hospital atendió en torno a unas 300 personas. Y no solo militares, también se atendieron a obreros, ¿no?, en ese hospital, aunque era un hospital militar, porque esa era su función, pero se atendieron a muchísimas personas, incluso a trabajadores astilleros que fueron atendidos allí. Bueno, hay muchísimos ciudadanos que pierden sus casas. ¿Qué ocurre en los días posteriores? ¿Dónde se quedan? ¿Qué ocurre con esas personas que no tienen un hogar porque la explosión se la ha destrozado? Pues inicialmente, me refiero en las horas inmediatamente posteriores a la explosión, se habilitaron unos vagones de ferrocarril, estaban viejos, no eran digamos una unidad ferroviaria de carga, estaban completamente vacías, además creo que eran de madera incluso. Entonces ahí esos convoyes que estaban en la estación de ferrocarril se metieron a todos aquellos que se habían quedado sin hogar. Prácticamente estamos hablando de la barriada obrera de San Severiano. Claro, porque yo he visto en algunas imágenes como casetas de campaña, ¿no? Claro, las casetas de campaña, digamos, fueron las primeras que se utilizaron. Es decir, yo antes te he dicho, en las horas posteriores lo que se levantan son unas tiendas de campaña, claro, del ejército y de la infantería de marina, que se colocan en unos solares que hay en esa zona, y allí es donde empiezan a albergar a las familias, ya digo, de la barriada obrera de San Severiano. Pero ¿qué ocurre? Eso fue el 18 de agosto. ¿Qué ocurre 2 semanas después? Es decir, a principios de septiembre,
cae una especie de gota fría de lluvia en Cádiz, es decir, cae un agua torrencial, que yo la he visto caer a principios de septiembre, que Ajá. esto es lo que normalmente se conocía como la gota fría, ¿no? Sí. Esas tormentas de septiembre, bueno, pues inundan toda la zona donde estaban los damnificados, esas Claro, tiendas de campaña, claro. ese campo de refugiados, se inunda por completo, el agua no filtra y tuvieron que sacar de urgencia a todas esas personas de esas tiendas, que incluso algunas se desplomaron, y las tuvieron que meter en esos vagones de tren durante ya un tiempo bastante prolongado, Ajá. hasta que les pudieron hacer con el tiempo pues unos casetones de madera donde ya los fueron reubicando. Claro, fíjate, por no hablar de las víctimas mortales donde, bueno, que se amontonarían en el cementerio, en los alrededores del cementerio, ¿no? En los patios. Claro, los cadáveres, Ujú. todos, absolutamente todo lo que se iba encontrando, Ajá. incluso trozos Trozos, de claro. cuerpos amputados, Sí, sí. todo eso se fue llevando al cementerio de San José, era lo único, digamos, el único sitio Ajá. donde se podían llevar, ¿no? Entonces, allí empezaron a los primeros cadáveres que fueron llegando, algunos llegaban en carreta, la mayoría en camiones, pues los fueron metiendo en las salas de autopsias, pero las salas de autopsias son muy pocas Ajá. y no hay espacio para tantos cadáveres. En el momento en que ya empezaron a incluso amontonarlos en las salas de autopsias y ya no cabían más, tuvieron que empezar a ponerlos en hilera en los patios del cementerio. Ajá. Y ahí donde fueron acumulando todos los cadáveres, uno al lado del otro, los fueron tapando con sábanas, con mantas. Pero claro, imagínate el 18 de agosto, con un calor como Madre el que mía. está haciendo en estos días, Ajá. los cadáveres se descomponían a una altísima velocidad. Algunos de ellos incluso pues, tenían sus órganos por fuera, con lo cual los cadáveres abiertos aún todavía más se descomponían con mayor velocidad. El olor era absolutamente insoportable, y aunque hubo mucha premura en empezar a reubicarlos ya en nichos, Sí. que eso se empezó a hacer a partir del día 20, que es cuando empieza el entierro masivo, y cuando digo entierro masivo es que en un solo día llegaron a enterrarse en nichos a 90 personas casi, Madre de mía. las 150, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues imagínate el espectáculo dantesco, ¿no? De aquellos días, sobre Aquellos todo días. los días 19, 20 y 21, ¿no? La playa a unos metros, que la playa también fue escenario, ¿no? De todo ese barullo que se montaría porque la gente fueron a correr allí, ¿no? La playa fue el sitio que por megafonía la policía local iba comentando a la gente que fuera allí a refugiarse. Claro. De todas maneras, ya la gente por instinto fue a refugiarse a la playa, ¿no? Un lugar más seguro, Porque, ¿no? Más bueno, alejado de... después de la rotura masiva de cristales, en todas las casas de Cádiz se rompieron los cristales, no quedó prácticamente ninguno sano. Ajá. Las calles prácticamente era como si hubiera caído, como si estuvieran cubiertas de escarcha. Claro, la gente después, el temblor también, ¿no? De paredes, de Claro. techo, todo eso fue como un movimiento sísmico, ¿no? Entonces la gente hizo lo mismo que un movimiento sísmico, salir a la calle e irse a las playas, ¿no? A un sitio donde nada te pueda caer encima. Pero lo cierto es que ni en la playa se estaba seguro, sobre todo en la playa de la Caleta, el Campo del Sur, la playa de la Ajá. Victoria. Pero curiosamente en la playa de la Victoria, uno de los testigos que fue a refugiarse allí vio una estructura metálica volando por el cielo y se depositó en la arena de la playa, Madre mía. que parece ser que era parte de la techumbre metálica de algunos de los almacenes de mina, o incluso del propio astillero de Echevarrieta. Bueno, contándome esto y viendo las imágenes que hemos visto de las puertas de la catedral abombadas, si no llega a estar en las puertas de tierra, ¿qué hubiese pasado en el casco antiguo? Hay una creencia, Ajá. yo creo que fue un rumor que además fue una noticia que salió en la revista Semana, y todo el mundo creyó justamente lo que decía la revista Semana, de que las murallas de las puertas de tierra fueron las murallas salvadoras Ajá. de la ciudad. Pero lo más curioso, porque además en la revista Semana aparece la muralla
la muralla totalmente cerrada, Ajá. no existían los arcos Los que ahora arcos. conocemos, no existían, es decir, una muralla prácticamente ciclópea con una sola entrada al pie del torreón. Y claro, la revista semana decía bueno que fueron las que salvaron a Cádiz de un desastre mayor. Pero lo cierto es que las murallas de la Puerta de Tierra habían sido derribadas en el año 45-46. Es decir, Anda. solamente quedaba en pie el torreón central. Los arcos que hoy conocemos es una reconstrucción de esos huecos que se abrieron junto al torreón Ajá. para poder habilitarlo para esa entrada y salida de coche que nosotros hoy en día vemos, ¿no? Claro. Esos arcos no son originales, por supuesto. Es decir, se tiró todo ese lienzo de muralla a un lado y otro, Ajá. y en ese momento realmente tú pasabas junto al torreón y aquello era totalmente diáfano. Luego, posteriormente, después de la explosión, es Sí. cuando se levantaron los arcos. Bueno, pues tú imagínate quitar los arcos. Pues eso es lo que había en el año 47. Es decir, solamente había un torreón central y no había nada alrededor. Difícilmente pudieron salvar a la ciudad. Claro. Sin embargo, sí es verdad que fueron los glacis de Bahía Blanca, Sí. que estamos hablando de una muralla que si tú lo ves desde, por ejemplo, desde la zona de la barriada de Astillero, pues estás viendo una altura de muralla de unos 15 metros. Ajá. Esa altura de muralla, ese lienzo de muralla, es el que apantalló la onda expansiva. Es decir, la onda expansiva subió por encima de Bahía Blanca. Ujú. No atravesó literalmente Bahía Blanca y la ciudad, sino que subió por encima, ¿no? Es decir, hay un desnivel de 15 metros Claro. entre Bahía Blanca y donde estaba el polvorín siniestrado, ¿no? Ajá. Y fueron las murallas de Bahía Blanca las que proyectan toda la energía hacia la calle Tolo Salatur, hacia el puente de San Severiano, Claro. la barriada obrera y el astillero, ¿no? Oye, me imagino que al dolor y al descontento de un suceso de esta magnitud, sumar el hecho de que no se da ninguna explicación debió ser duro, frustrante y desesperante, ¿no? Para mucha gente. Porque ahí eso dio lugar a conspiraciones de toda clase. Yo pienso, y lo estamos viendo en las catástrofes que ocurren hoy en día, este tipo de hechos tienen que ser cerrados, es decir, hay que cerrar el duelo de las víctimas. Ajá. ¿Y cómo se cierra el duelo de las víctimas? Dándole explicaciones Claro. a los familiares de esas víctimas. Es decir, los damnificados, las personas que perdieron a sus familiares, tienen el derecho de conocer por qué ocurrió y conocer toda la verdad de lo acontecido. Dónde son enterrados los cadáveres, las identificaciones, todo eso es necesario para cerrar ese duelo. Eso no se ha podido hacer, porque hasta ahora la Armada nunca ha reconocido su responsabilidad. Y digo la Armada, y en su nombre el Estado español nunca ha reconocido la responsabilidad de la catástrofe, ocultando, por supuesto, todas las pruebas de cargo, entre ellos el informe de Manuel Vescós La Sierra, que es contundente, sí, pero también dos órdenes ministeriales, dos órdenes del ministro de Marina, que se firman el día 21 de agosto de 1947, en el que se le pide a todos los departamentos marítimos, a todas las zonas de polvorines y a todos los buques de la Armada que desembarquen inmediatamente todas las cargas de profundidad que no contengan exclusivamente trilita, y a los polvorines en tierra se les pide que todo lo que no tenga trilita pura sea alejada de todas las poblaciones. Eso se hace 3 días después de la explosión, y eso es un reconocimiento clarísimo, totalmente, de que lo que ha provocado la explosión de Cádiz son armas submarinas, y en particular las cargas de profundidad, porque se sabía o se sospechaba clarísimamente que no contenían exclusivamente trilita, y esa es la causa de la explosión. José Antonio, pues muchísimas gracias por hablar, por asomarte a la azotea para hablar de un hecho que sin duda, yo no sé qué conclusión sacas sobre que 76 años después la explosión siga en boca de todos los ciudadanos, de todos los gaditanos. No sabría decirte, es una sensación extraña, porque son 76 años ya, claro. Claro, después de 76 años que han pasado, yo creo que la mayor parte de la población
se ha despreocupado. Se ha despreocupado de los actos de la explosión, se ha despreocupado de que la Armada, de pedirle que la Armada se pronuncie al respecto, o que se pronuncie el gobierno de España sobre esta cuestión. Sí que es verdad que hay algunos apoyos, pero sinceramente yo siento especial tristeza de que una ciudad como Cádiz olvide un hecho de estas características, ¿no? Porque yo digo que esto fue una catástrofe nacional. Esto ocurre muy pocas veces en la historia de España y ha ocurrido aquí. Y sin embargo, cuando se organizan los actos de la explosión, el ayuntamiento o los ayuntamientos que hemos tenido, pues no han reforzado este día. La Armada no se pronuncia. Este año nos han vuelto a cerrar las puertas del Instituto Hidrográfico para poder visitar la zona en que se produjo la catástrofe. Hoy en día la explosión es solamente un recuerdo de un día, el 18 de agosto de cada año. O sea, ocurrió en el 47 y el único es el recuerdo que nosotros le damos cada 18 de agosto, ¿no? Pero como una acción particular de unos cuantos. Y realmente es muy triste que esto ocurra en una ciudad, ¿no? Como Cádiz. Es muy triste. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias por el trabajo que desarrollas y muchas gracias por este proyecto tuyo como es La Azotea. La Azotea, con Manuel de Besa. Sobre la explosión de Cádiz, tuve el privilegio de, como estudiante de historia, de entrevistar a Evaristo Cantero, porque por aquella época ya un veterano periodista que realizó gran parte de su carrera en Radio Juventud, Diario de Cádiz, firmando como Evaristógenes, que en aquella época era presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Y en aquella época yo era estudiante de historia y teníamos que hacer un trabajo sobre historia oral, entrevistar a personas que hubieran vivido la explosión de Cádiz. Y yo tuve el gran privilegio de entrevistar a Evaristo Cantero y me contó multitud de anécdotas, ¿no? sobre la explosión de Cádiz. Él me contaba que él tenía en torno a los 14 o 15 años, que él estaba en la Alameda, que de repente el cielo se puso rojo, que se cayeron las hojas de los árboles, que la temperatura subió de golpe y que él acudió corriendo a su casa y que vio como en la calle Barrié había en una pared incrustada por la bomba expansiva un trozo de vía de lo que por aquella época era el tranvía que pasaba por el centro de Cádiz. Cuenta como el suelo apenas si se veía, que había una alfombra inmensa de cristales rotos, y como él acudió, como otros tantos gaditanos aquel día, a la caleta, y como allí había sacerdotes sentados en garitas de mimbre que fueron acondicionadas como confesionarios, porque había muchísima gente allí de rodillas rezando el rosario, pensando que el mundo se acababa, que era el fin del mundo, ¿no? También me contó que estuvo en el hospital de Mora, y cómo no paraban de llegar heridos en vehículos, y cómo había tal descontrol que el suelo chorreaba de sangre, y cómo tiraron arena precisamente para intentar limpiar un poco aquellos charcos enormes de sangre, ¿no? En otro orden de cosas, logra contactar con una radio galena de su familia y en su domicilio ya con Radio Jerez, y como desde Radio Jerez se pide, como en la máxima urgencia, ayuda para la vecina ciudad de Cádiz, diciendo que había habido un accidente enorme, no se precisaba qué había pasado, pero que había muchísimos muertos. La Azotea, con Manuel de Besa. No hay mejor documento en cualquier suceso histórico que la palabra de quien lo vivió. Tengo al teléfono a Juan Cejudo, hijo de una de esas 152 víctimas mortales que ocasionó la explosión aquella noche del 18 de agosto de 1947. Juan, ante todo, muchas gracias por asomarte a este especial de La Azotea y bienvenido. Pues nada, muchas gracias. Juan, usted fue víctima de esa explosión. Sí, claro, mi padre murió, tenía yo 6 años. Mi padre murió a escasos 15 o 20 metros de donde explotaron las bombas. O sea, más cerca imposible, le cogió de lleno, claro.
¿Y usted dónde se encontraba en ese momento? Nosotros vivíamos en la calle Bilbao, creo que hoy se llama Nicaragua, Ajá. la calle esa. Vale. ¿Y recuerda usted que hacíais, ¿no? Sí. Pues supongo que estaríais Sí, cenando, yo- ¿no? Claro, yo recuerdo eso, el momento de la explosión, la luz se fue, todo oscura, el cielo rojo, que recuerdo, pero esa imagen no se me borra, Ajá. el cielo rojo, yo agarrado a los pantalones de mi abuelo llorando y mi madre que no estaba allí en ese momento porque había bajado a buscar un poco de perejil para la vecina. Cuando ella sube, ¿ya ha ocurrido la explosión? Claro, la explosión ocurre cuando mi madre no está, Ujú. estaba con la vecina, y justo a las 10 menos cuarto. Pero Sí. os encontráis, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, claro, ya después lo he encontrado, pero ya yo después de esos momentos posteriores no tengo recuerdo así de Ajá. que le pueda yo decir. Ramón Cejudo Cebada, que era su padre, Sí, mi padre, sí. era suboficial, ¿no? De guardia de lanchas rápidas. Sí, él era ajustador mecánico, Ajá. trabajaba, se llama la maestranza de la Marina. Sí. Y sí, aquella noche a él no le pertenecía trabajar, Fíjate. pero por lo visto había un compañero que se llevaba muy bien con él, que estaba esa noche con él y se cambió, pero él en verdad no le tocaba. Hubo problemas con los turnos aquella noche, en los turnos de trabajo y tal. Ajá. En fin, lo cierto es que mi padre, que no tenía que haber ido esa noche, fue. Y Había estado echando horas hasta última hora en un taller en las cuestas de la Escalesa. sí. Y yo recuerdo haber estado allí de chico Ajá. y de allí se fue justo para trabajar en el turno de noche, ¿no? Y le cogió de lleno. Madre mía. Su compañero era Alejandro Alejandro Goma Barahona, ¿no? Barahona. Ajá. Sí. El que él falleció instantáneamente. El compañero de mi padre murió instantáneamente. el Porque, claro, compañero. en el momento de la explosión le cayeron, se destrozó todo como es lógico, le cayeron las vigas encima Claro. a mi padre en la cabeza. Ajá. Y claro, se quedaron atrapados él, o sea, el oficial que era Barahona, que murió instantáneamente, y mi padre, que tardó unos 10 minutos en morir, y al lado tenía al que le servía, al repostero que le servía la comida, Ajá. que se quedaron los dos aprisionados con los brazos sin poder moverlo. Mi padre le decía al otro: quítame por lo menos un brazo que yo pueda moverme, y el otro decía: pero si no puedo. Claro. Y entonces mi padre se fue desangrando poco a poco, tardaría unos 10 minutos en morir, y las últimas palabras de él fueron: mira, si tú sales vivo de aquí, llégate a casa de mi mujer y dile que la quiero mucho a ella y a sus hijos. Esas Vaya. fueron sus últimas palabras. Eso, efectivamente, este hombre lo rescataron con vida de allí, de la explosión, estuvo hospitalizado varios meses. Ajá. Y cuando termina la hospitalización, pues va a casa de mi madre a cumplir el encargo que le había hecho mi padre. Y estas palabras las hice yo por mi madre, que me las contó cuando ya yo era más mayor. Bueno, el momento tuvo que ser especialmente duro. Tremendo, Claro, porque claro. notaría que se estaba desangrando y no tenía solución. Ujú. Así. Y bueno, ¿cómo recuerda usted los momentos después, ¿no? O los días posteriores a esa explosión? Supongo que, aparte de, evidentemente de con mucho dolor, ¿no? Por la pérdida de su padre, Sí. habría un lío horroroso, ¿no? En las calles, ¿no? Sí, lo que pasa es que date cuenta que yo era pequeño, yo tenía Sí. 6 años, entonces, claro, con 6 años yo no recuerdo ahora mismo ese ambiente en las Ajá. calles y todo eso. Sí, sé que había muchos cristales rotos y todo eso sí, pero nada más. Yo recuerdo vagamente que ese hombre, el compañero de mi padre, que fue allí a casa de hablar con mi madre, Sí. sí estuvo allí. Lo recuerdo, un hombre menudito que hablaba como nervioso y estuvo poco tiempo. Eso, tengo esa vaga idea, ¿no? Claro. Después recuerdo también que alguien del obispado, no sé si sería el obispo o alguien de la parroquia de Santa Cruz, donde pertenecía, porque mi tío vivía allí con nosotros, mi tío el cura, Sí. con el que después nos iríamos nosotros a San Roque Ujú. a vivir. Él vivía con nosotros también. Entonces yo creo que, no sé, el obispado mandaría a alguien allí, ¿no? A
a ver a mi madre o algo. Esa imagen también la tengo en mi memoria. Y ya está, ya nuestra vida lógicamente cambió completamente. Claro, supongo. Nos criamos mi hermana y yo sin la presencia y la figura de vuestro padre. padre. Claro. Bueno, pues Juan, le agradezco enormemente este testimonio porque, como decía... Me gustaría decir algo, si es posible. Claro, por supuesto. Sí, mira, es que yo entiendo que este 18 de agosto, vamos, yo sí lo he puesto en mi blog y lo he dicho cada vez que se encarta en todos sitios. Yo creo que debe ser un día de reivindicación. Un día reivindicativo. Está claro ya y documentado por el periodista, por el investigador José Antonio Aparicio, que sabe escrito en el libro. Sí, hemos hablado con él. Y hay mucha documentación sobre el tema. Está más que demostrado que el responsable de que mi padre muriera y 150 personas murieran y 10.000 personas fueran heridas y centenares de casas destruidas, hubo un responsable, que fue la Marina. Claro. Entonces, la Marina debe hacerse cargo de ese hecho y resarcir de alguna manera a las víctimas, a las que no se nos ha pedido ni perdón, a las víctimas, y asumir su responsabilidad, y pedir disculpas y resarcirle y indemnizarle. Claro, Juan, y a la ciudad de Cádiz también se le debe de hacer justicia, porque la ciudad de Cádiz quedó destrozada. Claro. Entonces, había una forma de compensar de alguna manera a la ciudad de Cádiz, que es dándole el Instituto Hidrográfico una parte al menos de las instalaciones de allí, para allí montar un mausoleo digno, grande, espacioso, donde estén puestos los nombres de todas las víctimas, 150. Claro. Darse cuenta de una cosa, que es que la prisión de Cádiz es una de las tragedias más grandes que ha habido en toda España, Claro. Más grande. Sí. Y esto no puede quedar reducido a un pequeño monolito ahí en la Plaza San Severiano, digamos, ridículo. No. Esto debe tener justicia, debe tener lo que se merece. Un gran mausoleo con todos los nombres. Y luego había otras cosas, que se debe de desclasificar los documentos que están en Madrid y en San Fernando, que están clasificados así. No se puede investigar allí. Lo que ha investigado José Antonio Aparicio ha sido a escondidas y de alguna manera, pero es que se debe desclasificar y que sepamos realmente qué ha pasado allí. Entonces, todo esto yo creo que se debe decir un día como el 18 de agosto, que para mí es un día totalmente reivindicativo. Y hay que decirlo así, hay que decirlo así. Yo sé que yo hablo como Juan el Bautista, que clamaba en el desierto, ¿no? Y que lo que yo diga no va a servir para nada, ni a nadie le va a interesar, ni nadie va a hacer caso. Yo ya de eso soy consciente, pero creo que debo decirlo. Claro. Porque soy una de las víctimas y creo que esto hay que decirlo. Entonces yo creo también que el Ayuntamiento debería movilizarse al máximo con la Diputación, con la Junta de Andalucía, con otras instituciones, y presionar a Madrid para que aquí se haga justicia con lo que pasó en Cádiz. Que esto no quede ahí en el olvido. Que ya es hora, ¿no? En el olvido. Que ya es hora después de 76 años, ¿no? Hombre, es que han pasado 76 años, aquí no se ha hecho justicia. Aquí se ha habido un silencio sepulcral como si no hubiera pasado nada. Solamente se hicieron unas prestaciones allí en plan de voluntario de dar a las víctimas casi una limosna, porque a mi familia, ¿sabe usted cuánto le tocó de aquellas colectas que se hicieron en plan voluntario? Unos 60 euros. 60 euros, fíjate. Eso es lo que hoy hubiera supuesto lo que recibió mi madre de la colecta aquella solidaria que se hizo. Claro, es que eran muchísimas víctimas. Al repartirlo entre tanta gente, pues a mi madre le hubiera tocado hoy unos 60 euros. O sea, no es justo que esto termine así, cuando hoy se hable del 18 de agosto del 47. Pues me parece justísimo, me parece justísimo. Claro. Juan, ¿ha visitado usted la exposición permanente que hay? Sí, varias veces. También con mi nieta, por cierto. Claro. Esto es una cosa muy importante, que esto es una cosa que no pasó y se olvidó. Esto es una cosa que los gaditanos lo vamos transmitiendo. Claro, de padres a hijos. De hijo a nieto.
Y esto es una cosa que sigue presente en la ciudad de Cádiz. Usted mire que cuando se ha hecho, por ejemplo, el documental que se hizo Canal Sur en el Municipal, ¿Sí? se abarrotó el cine, no había entrada suficiente por la gente. O sea, esto es una cosa que sigue trayendo enormemente la atención a los gaditanos. Cuando se hizo las exposiciones guiadas, que por cierto los últimos años no se hicieron, las exposiciones estaban llenas de gente visitándola. Esto es una cosa que sigue en plena actualidad después de haber pasado 76 años. Doy fe porque yo estuve en una de ellas. Pues Juan, pues de verdad sirva su testimonio, ¿no? Como prueba. Ojalá, yo sé que clamo en el desierto, como el Bautista, bueno, pero no me importa. Si no se dice, importa. Pues oye, habrá que decirlo, ¿no? Ya decirlo, está. Hay que decirlo. El que lo recoja para él, no que decimos aquí en Cádiz. Ahí está. Juan, muchísimas gracias. Pues muy bien, gracias a ustedes por la difusión. Muchas gracias. La Azotea, con Manuel de Besa. Mi madre me contaba que ella, cuando la explosión, estaba en el cine San Carlos, encima de la muralla, por la parte, digamos, que da la Negrita. Y dice que, bueno, se escuchó el estruendo, naturalmente, y que se hizo de día. O sea, el cielo se encendió, se puso rojo. Ella contaba que el cielo se puso rojo. Y ya, naturalmente, la gente ya empezó a chillar, a correr. Ella llegó a su casa, en la calle Soledad. Y mientras que todo el mundo se iba a la playa, mi abuelo dijo que no, que a la playa nada, que allí pues se quedaba la gente, de allí no se movía nadie. Mi padre, sin embargo, no tiene tantos recuerdos, le cogió más chico. Mi madre tenía 16 años, pero mi padre tenía todavía, no creo que llegara a tener todavía 9 años. Y él lo que recuerda es, bueno, que llegaba no sé si era un familiar de él o un vecino de allí de la calle Bolivia, contando que venía de la parte de San Severiano, de estar pasando por encima de los muertos, ¿sabes, no? Las cosas que se contaban en aquella época. Yo no sé si a lo mejor por eso mi abuelo igual también, lo de quedarse en casa, no lo sé. Que había gente que pensaba o tenía la esperanza, no lo sé, que detrás de eso había había ya, digamos, un contubernio internacional para derrocar al régimen. Vamos, que pensaba que se estaba atacando a España, pero no era eso, era una desgracia, que había una negligencia que había ocurrido en Cádiz, como ya sabemos, ¿no? Yo aquella noche tenía 5 años, estaba acostado ya, y mi padre con mi hermana vivíamos entonces en lo que hoy es el colegio de San Vicente, que se llamaba la Huerta de Picardía, me parece recordar. Nos salvó de la onda expansiva la casa cuna que estaba entre la huerta y el sitio donde se produjo la explosión. Mi madre estaba en la cocina y la onda la empotró contra el fogón. Estuvo 4 meses en la UCI, en el hospital de Mora. Mi padre me sacó a mí de los escombros y se fue a sacar a mi madre, y mientras mi hermana y yo, asustados, salimos corriendo. Recuerdo el cielo rojo, como si, no sé, como rojo completamente, y cosas que pasaban volando. Mi hermana y yo salimos andando, yo iba en pijama descalzo, subimos por la avenida, lo que hoy es la avenida, hasta el barrio Santa María, pedimos auxilio a unas señoras que estaban en unos chalés en el Trajal, nos dijeron que podían hacer por nosotros, y seguimos andando. Y entramos por el barrio Santa María, por una calle que era Teniente Andújar. Allí había una panadería, y allí cuando nos vieron pasar los 2 niños, porque mi hermana tenía 8 años, nos vieron pasar los 2 niños, nos recogieron y nos metieron dentro, y pasamos la noche en una caja de recoger el pan, debajo de una escalera que sonaba, cada vez que alguien pasaba por la escalera de madera, aquello sonaba tremendo, no pegamos en toda la noche. Ya por la mañana mi hermana dio señales de mi padre, fueron a localizarlo. Mi padre estaba desesperado buscándolo, y ya nos encontraron, nos llevaron a casa de unos amigos, porque los parientes que teníamos en Chiclana no podían entrar tampoco porque no dejaban entrar. Y ya los 2 o 3 días pues nos entraron y nos llevaron para Chiclana. La Azotea, con Manuel de Besa. Interesantes los 3 testimonios a cargo de Manuel Trinidad, Juan José Viruel y Juan Manuel Fornel. Muchas gracias a los 3.
nuestro siguiente invitado tiene una historia que contarnos que sucede precisamente en la casa donde actualmente vive. Antonio Ramos, bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Antonio, una historia, bueno, donde la casualidad es lo más llamativo, ¿no? Porque hablamos de una casa perteneciente a la familia de su mujer, ¿no? Sí. Y cuyos dueños, o cuyo dueño, venía de otra explosión. Efectivamente. Mi esposa es Elena Cruz Espínola. Uh-huh. Y una tía suya, Eva Espínola, vivió en esta casa uh-huh. con su esposo, que era Juan D'Antón Sánchez, uh-huh. que cuando la explosión era el cónsul de Chile en Cádiz. Uh-huh. Pero la historia es muy, muy curiosa, porque esta persona, Juan D'Antón, en 1934, él era teniente de máquina de la Armada. Uh-huh. Iba a bordo de los Juan Sebastián Elcano, que iba en un viaje pues por la Patagonia chilena, ¿eh? Entonces, cuando van atravesando los canales de Magallanes, pues uh-huh. Sufre una explosión el motor del buque Escuela uh-huh. y le hace una herida, una de las tuberías, salta y le hace una herida en la pierna enorme a Juan. A Juan uh-huh. D'Antón. Pues inmediatamente se moviliza para poderlo llevar al hospital más cercano. El hospital más cercano estaba a 1000 y pico de kilómetros. Total, que lo llevan primero en un barco, después en tren, y cuando llega ya al hospital de Viña del Mar, en Valparaíso, uh-huh. pues habían pasado ya no sé cuántas horas, y allí pues no tiene más remedio que amputarle la pierna. Ya cuando ya se recupere de más, vuelve a España, uh-huh. Se casa con lo que entonces era su novia, que era Eva Espínola, es decir, la tía de mi mujer. Uh-huh. Y nada, claro, que nada hacía sospechar que a la vuelta, ¿no? No, efectivamente, estas personas adquieren esta vivienda, claro. Que entonces se llamaba Avenida López Pinto número 8, uh-huh. que hoy es Avenida Andalucía 18. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a raíz de aquello, pues le nombran cónsul honorario primero y luego cónsul ya de Chile en Cádiz. Uh-huh. Andando el tiempo, pues bueno, este hombre pues hace su vida aquí, se organiza y demás, y ya estamos en el 47, la noche del 18 de agosto. Uh-huh. Entonces en esta noche resulta que esta familia, la hermana, es decir, la madre de mi mujer, uh-huh. Se llamaba Elena Espínola, y la abuela, la madre de ambas dos hermanas, también se llamaba Elena. Total, que como el día 18 de agosto era la festividad de Santa Elena, se van todos a celebrarlo a la vivienda de la abuela, que estaba en la calle Vedor número 18. O sea, que el 18 os persigue, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente. Entonces, pues a las 10 de la noche, como ya es sabido, se sufre la explosión en el departamento de armas submarinas de aquí, de San Severiano, instituto, claro. Y pues esto quedó arrasado. Puerta de Tierra prácticamente no tenía vivienda, y esta vivienda, que era se había construido, esta es una vivienda adosada, había varios chalecitos por aquí, uh-huh. Por la zona del Transvaal y eso, y queda totalmente arrasada. Pero sin embargo, la estructura, que era de hormigón armado, pues queda en pie. Es decir, que lo único que la onda expansiva quita todos los muros, los tabiques y las paredes, pero la estructura queda en pie. Oye, resulta que en ese mismo año, uh-huh. En el momento de la explosión, ¿sí? Los astilleros que había cerca de donde se produjo la explosión, los astilleros de Echevarrieta y la Vinaga, pues estaba construyendo un segundo buque escuela para la Armada, que porque decían que el Juan Sebastián Elcano estaba pequeño, tal y cual, y se estaba construyendo allí un gemelo de
este buque. Lógicamente, con la explosión, el barco, toda la instalación y el barco queda dañado, y bueno, tienen que volverlo a hacer, supongo, claro. Inservible. El gobierno chileno llega a un acuerdo con el gobierno español para que el pago de ese suministro de nitrato, de abono, pues se haga terminando de construir ese buque, ese casco de buque que estaba en la grada del astillero en el año 47, y efectivamente se llega a un acuerdo para terminarlo. Estamos ya hablando del año 53, donde ya se termina. Este buque se bota en el año 53 y es el actual buque escuela Esmeralda de la Armada de Chile, que viene aquí a Cádiz muchas veces con las regatas que hay, y que no es exactamente igual que el Cano, varía un poco la cubierta superior, pero bueno, prácticamente es lo mismo, tiene el mismo velame y demás. Pero lo curioso es que esta persona, de Juan Danton, pues a través de una explosión en un buque, Juan Sebastián Elcano, y luego mediante otra segunda explosión de la defensa submarina, con otro buque, con el Esmeralda, participa en esas dos digamos, acontecimientos que ligan precisamente España y Chile. Claro, muy claro. Interesante. O sea, que son coincidencias de la vida, pero que realmente cuando te ponen a analizarla, dices, oye, qué casualidad. Y precisamente una anécdota es que cuando estaban celebrando allí el día de Santa Elena, la explosión, en la vivienda de aquí quedaba un perrito que tenían ellos. Claro, porque hay que decir que no hubo que lamentar ninguna pérdida de ningún ser querido, porque estaban fuera celebrando el día de Santa Elena. Ahí está. Efectivamente. Fue milagroso que no estaba aquí ninguno de los dos. Y el perrito sí estaba, sí estaba, y cuando vienen aquí ya lo ven y tal, el perrito se había refugiado en el hueco de la escalera, que dicen los arquitectos que es el sitio más seguro en una vivienda cuando haya un terremoto o una explosión. O sea que, son listos los perros, son listos. El animalito pues supo esconderse allí y sobrevivió a la explosión. Claro, fíjate que uno podría pensar que Juan, pobre, como que la desgracia lo perseguía, pero si hacemos la otra visión, es que de las dos explosiones logró salir indemne, o sea que era todo un superviviente. En la primera le costó una pierna, pero bueno. Sí, efectivamente, porque también, lógicamente, en estos años, el año 50, Juan trabajaba de relaciones públicas en los astilleros. En el astillero de Cádiz, ya era astillero de Cádiz. Hablaba con uno de los pocos supervivientes de la explosión hace un ratito, y él reivindicaba ese perdón por parte de la Marina que sigue 76 años después sin producirse. Sí, el hecho, o sea, la explosión fue un cúmulo de despropósitos y de desaciertos. Claro, culpable directo, pues no había ninguno. Indirectamente, pues se pueden buscar todas las responsabilidades históricas, pero claro, estamos hablando ya con 5 años vista. Claro. Y bueno, yo creo que la Marina se portó bien en el momento, porque puso los medios para rescatar a las personas, el ejército, bueno, se movilizó todo el mundo, porque fue una auténtica catástrofe. Dicen que ya había informes anteriormente donde se aconsejaba trasladar esa base de ahí, y bueno, luego los estudios que se han hecho por parte de Aparicio y demás, pues se han visto que la pólvora estaba en malas condiciones y que automáticamente, bueno, es lo que sí es muy interesante, importante, primero, estudiar las causas al máximo detalle, es decir, y con todo el aporte histórico y investigadores es poco. Segundo, que no se olvide para que no se vuelva a repetir, y tercero, bueno, pues que se recuerde de esa forma, es decir, todos los pueblos, todas las ciudades tienen cosas que contar. Cádiz tuvo que contar eso, fue una desgracia. Una desgracia que, bueno, a consecuencia después de eso, pues se reedificaron. Y se transformó, ¿no? Puerta Tierra, aquella parte, ¿verdad? Exactamente, claro, quedó asolada y con desgracias personales, en fin, fue una auténtica catástrofe. Pero lo curioso es que en Cádiz ciudad, digamos, en Cádiz antiguo, si nos fijamos dónde se produjo la explosión, está en una zona
digamos, más baja que lo que es la muralla de Bahía Blanca, Incluso la muralla que está por detrás del actual Instituto Geográfico está a un nivel mucho más bajo. Entonces, esa talud que forma la muralla fue lo que hizo que la onda expansiva rebotase hacia arriba y no terminase de arrasar la ciudad de Cádiz. Es decir, el casco antiguo sufrió la onda expansiva, efectivamente, rotura de cristales, muchísimas roturas de cristales. Muchísimo, sí, de verdad. Y algunas estructuras pero no hubo derribo de edificios y cosas de esas como ocurrió aquí, desgraciadamente, en Puerta Tierra, que pilló... Bueno, la iglesia, ¿no? San Severiano, que estaba ahí a medio construir, pues y volvió... las viviendas que había en Tolosa la Tour y demás, eso todo salió hecho polvo. Pues lo dicho, Antonio, ha sido un placer. A ver si un día hablamos de guardacantones de Cádiz, que yo sé que usted sabe un rato de eso, ¿eh? Bueno, me llaman ya el guardacantonero mayor, porque sí, efectivamente los tengo estudiados, catalogados, fue motivo de un trabajo fin de un libro, ¿no? mío, y actualmente pues incluso a través de Cádiz Ilustrada hacemos ruta guiada, totalmente gratis. Y me gusta enseñarlo porque es otra de las características intrínsecas de Cádiz totalmente desconocidas, no solamente para las personas de fuera, sino para las personas que vivimos aquí. Los propios gaditanos, claro, totalmente. Que cuando se hace la visita, pues todo el mundo al final dice, pues mira, yo no sabía que tenía tantos cañones en la esquina de Cádiz. Digo, pues sí, exactamente tiene 115 cañones, y no solamente cañones, sino después los esquinales de fundición, que son una preciosidad, y bueno, cuento toda la historia de las fundiciones que había en Cádiz, el inicio de la posible industria, en fin. Todo lo que sea enseñar nuestro patrimonio a mí me encanta. Totalmente. Así que le emplazamos a una próxima ocasión para hablar de guardacantones. Antonio, muchísimas gracias. La Azotea, con Manuel de Besa. Paisaje lindo. Pues llegamos al final de este programa tan especial que hemos querido dedicar a la explosión de Cádiz. Y lindas playas. Pero claro, antes de irnos me gustaría darle las gracias a nuestros seguidores, porque claro, tan solo fue poner lo que pretendíamos hacer en este especial, y hubo mucha gente que nos escribió para contarnos sus recuerdos, los recuerdos que tienen, claro, no de ellos, sino de sus padres. Y me gustaría, leerles algunos de ellos. Por ejemplo, Manuel que nos dice, mi suegra estaba entonces en la casa cuna, ya que su madre trabajaba y la dejaba allí. Pues cuenta que el día antes dijo que ya se encontraba algo mejor y que no volvería a dejar a la niña. Y estaban en el barrio de Santa María. Fíjense ustedes lo que son las casualidades. Si llega a estar, bueno, pues probablemente hoy no existiría. El mismo Manuel nos cuenta, dice, mi padre tiene el recuerdo muy de niño que mi abuela lo cogió junto a sus hermanos y se lo llevó a la caleta. Bueno, por lo visto esto era algo muy común en la noche de la explosión, de ir hacia la playa. Claro, la gente de Extramuros iría a la Victoria y la gente del casco antiguo pues tiraría para la caleta, claro. Otra persona, por aquí Carmen, nos dice, mis padres estaban por correos y la explosión los lanzó hasta el final de la calle Libertad. Mariluz, por ejemplo, dice, mi madre nació en plena sierra de Grazalema y me contaba que uno de sus tíos dijo, algo ha tenido que pasar en Cádiz porque se ha puesto el cielo naranja y se ha sentido como una explosión. Mi padre me contaba que le cogió en la calle a la vuelta de un paseo y la gente no sabía qué había pasado y entraron en pánico. Decía que fue todo muy caótico. Creo recordar que también me contó que al día siguiente, era camionero, tuvo que ir a ayudar en el desescombro de algunas casas afectadas y que fue mi suegra, la suegra de Mariluz, que vivía en el barrio, dice que el ruido que se sintió fue horroroso. Las puertas de tierra, aquí pone, las puertas de tierra sirvieron de contención a la onda expansiva. Según nos ha contado José Antonio, pues no fue concretamente las puertas de tierra, sino la muralla que hay en Bahía Blanca. Y María Ángeles dice, mi abuela Juana estaba en el cine en San Fernando y se produjo un apagón general.
Elvira nos dice, la madre de mi cuñada trabajaba para sacar a sus hijos adelante y tenía 2 hijas en esa institución y murieron las 2. Pues estas eran algunas de las historias que han querido compartir con nosotros nuestros oyentes, a los cuales a todos les agradezco en el alma. Vamos a acabar con algo muy especial. Los libros antiguos guardan auténticas joyas. Y en uno de esos libros antiguos de segunda mano, que se pueden encontrar en las librerías de segunda mano, encontré un papelito en uno de ellos. Concretamente, bueno, para ser justo, me lo dio Raimundo Gramontel, que además es conocido, ¿no? Es en Cádiz, porque es un comerciante y el gerente de la librería Raimundo. Me lo dio sabiendo que, bueno, del interés que yo tenía por este tema, por el tema de la explosión. Y me dio esto, que los amigos de YouTube pueden estar viendo ahora. Este papel que está arrugadísimo, que está escrito a máquina, en un papel que ya luce amarillento, y en el que se puede leer un bonito homenaje o poema a la noche de la explosión. Con él os dejo. Nos vemos después del verano. Sigan disfrutando. Cuando en la noche agosteña sonríes Cádiz junto al agua, la araña de un mal destino te está tejiendo su trampa. Y cuando aún es prima noche, antes que la luna salga, un traidor puñal de fuego se te clavó en las entrañas. Y como una rosa roja, te deshojas, te desangras. ¿Dónde se fue tu sonrisa, linda tacita de plata, que ahora por ti van de luto todos los pueblos de España? ¿Quién envidiaba tu suerte, que así tu sal te arrebata y pone crespones negros sobre tu cara tan blanca? ¿Quién te transforma tu feria y te pone en tu velada, donde lucías gallardetes, banderas a media asta? En mi Cádiz tan bonito, ya no hay niños en sus plazas. Sus mocitos pintureros no pueden pelar la pava, que la explosión se llevó las rejas de sus ventanas. Ni en el barrio de la Viña hay quien toque la guitarra, ni cantan por alegrías las muchachas gaditanas, ni hay siesta en Puerta Tierra. ¿Quién dormirá en Bahía Blanca? Pero no me llores, Cádiz, tan serena la mirada, que todos los gaditanos harán de sus cañas lanzas, y como hicieron un día tus hijas, mis hermanas, otra vez sabrán hacer tirabuzones con balas, y así tú serás de nuevo de España la novia guapa. Yo te canto desde lejos, pero está en Cádiz mi alma, y te tengo dentro, que es gaditana mi casta. Ya volverá tu sonrisa, linda tacita de plata.